me han vulnerado el debido proceso o se ha respetado escrupulosamente el debido proceso. Son algunas de las voces contradictorias que escuchamos tras el desarrollo, la decisión que ha tenido un proceso, un juicio. El debido proceso debe ser uno de los términos más repetidos, más mencionados, más utilizados, lo cual lamentablemente no quiere decir o no es sinónimo de que se conozca. Entonces, lo que les invitamos en los minutos siguientes es a conocer un poco las características, la clasificación, el contenido de uno de los derechos fundamentales más capitales que tenemos, el derecho al debido proceso. EGACAL, Escuela de Derecho, una vez más, abre las puertas de su aula para tener este desarrollo. El debido proceso. Sean todos bienvenidos. Vamos a realizar una suerte de índice de 5 puntos para el desarrollo del debido proceso. Primero, todo lo relacionado a su nombre, muy particular, muy peculiar, si es que uno le da una mirada, digamos, detenida. En segundo lugar, vamos a analizar las características que tiene este derecho fundamental tan particular, inclusive para algunos, el más importante después del derecho a la vida y el derecho a la libertad. En tercer lugar, vamos a ver su clasificación. Generalmente, al mencionar debido proceso, nos imaginamos siempre un juicio, siempre un proceso, y no es así. Su alcance es mayor. En cuarto lugar, vamos a ver el contenido que va a tener en ambas versiones. Es decir, es un derecho continente, es un derecho que a su vez está preñado de otros derechos fundamentales. Y por último, vamos a desarrollar también el tema de una suerte de reflexión, cómo el debido proceso está recogido tanto en la jurisprudencia convencional como en la jurisprudencia constitucional. Entonces, empezamos. Lo primero, lo referente al nombre. ¿Por qué señalamos que el ámbito referido al debido proceso merece un análisis? Porque generalmente cuando se le da a algún sustantivo, se le coloca un adjetivo calificativo, generalmente tiene una antípoda, tiene un antónimo, y aquí pierde sentido. No es que exista un indebido proceso, al menos no como un ámbito conceptual dentro del derecho constitucional o el derecho procesal. Pareciera que bastara decir solamente proceso y que eso ya conlleva necesariamente a un desarrollo regular, máxime si nos encontramos ante un Estado constitucional de derecho. Empero, esto no siempre ha sido así. Justamente por esa falencia, por ese débito, por esa irregularidad que tienen algunas decisiones, no solamente ahora, sino que parece desde que el proceso ha sido proceso, lleva la necesidad de reforzarlo, aunque así quede como una suerte de pleonasmo, debido proceso. Y además de ello, se suma a la lista de nomenclaturas que justamente están formadas por una redundancia, como por ejemplo la tutela jurisdiccional efectiva o el proceso garantista, cuando necesariamente la sola existencia de la tutela jurisdiccional conlleva a que sea efectiva, conlleva a que exista una ejecución de la resolución pronta y oportuna, o el proceso ya está determinado como una garantía en el texto constitucional, de tal manera que proceso garantista pareciera innecesario, pero no lo es. Esa es la importancia del debido proceso. Ese es, digamos, el resaltado que se le hace a un nombre que tranquilamente debiera ser definido como proceso, pero que ante una serie de circunstancias y vicisitudes que se han dado en todo tiempo y espacio, ha quedado el nombre de debido proceso. En segundo lugar, en lo que respecta a las características del debido proceso, lo hacen un derecho fundamental único. Generalmente, las características que tienen los derechos fundamentales son excluyentes, es decir, o es un derecho de eficacia inmediata o es un derecho que necesita un desarrollo legislativo. Es lo que manda la lógica. Si hay un derecho que desde su existencia va a tener una eficacia inmediata, no es que
al mismo tiempo tenga que esperar un desarrollo legislativo. En el caso del debido proceso, estas concepciones que normalmente vienen a contramano se conjugan. Es decir, es al mismo tiempo un derecho de eficacia inmediata, pero al mismo tiempo igual viene a ser de desarrollo legislativo. Esto es, desde el momento que existe el Estado como tal, se exige el debido proceso. Pero también de manera contemporánea necesita el que aterrice en la legislación. Si bien es cierto, se tiene, por ejemplo, el derecho a la impugnación de las resoluciones, ya desde el solo momento de la existencia del Estado, también se necesita saber qué tipo de recursos, qué tipo de remedios, con qué requisitos, qué debe tener la expresión de agravios, en qué plazo se debe interponer. Entonces, cuando estamos ante ello, resulta muy difícil de comprender cómo dos conceptos o dos características que normalmente van por senderos, por derroteros totalmente distintos, terminan uniéndose. Y es que no tendría sentido ser de una manera distinta, ser de una manera diferente. Aquí tal vez encontramos la razón por la cual en muchos estados, cuando se altera el orden constitucional, inclusive queda suspendida la Constitución, quedan vigentes los códigos procesales. Es decir, queda inclusive dentro del colectivo de los ciudadanos la posibilidad de que se queden sin Constitución, pero no sin debido proceso. Aunque esto puede parecer un contrasentido, aunque muchas veces puedan señalar, y se ha visto en numerosos ejemplos que cuando no hay un estado de jure, generalmente el debido proceso suele ser un disfraz, suele ser una fantasía, suele ser una máscara. Lo cierto es que damos el ejemplo porque definitivamente a nadie se le va a ocurrir retirar aquello. Lo tenemos tatuado, estamos convencidos de esa importancia que tiene que darse en todo momento, inclusive en un gobierno de facto. Pero al mismo tiempo, también ya para el aterrizar, ya no como un concepto general, sino para aterrizar en el proceso, en el método, en el paso a paso que se sigue, también requiere de un reconocimiento legal. Entonces, sus dos primeras características, aunque parezcan contradictorias, indisolubles, es todo lo contrario. Son características que se conjugan, que se suman y justamente hacen a la esencia de la grandeza de este derecho fundamental. El primero, que tenga una eficacia inmediata, y el segundo, que tenga a su vez un desarrollo legislativo. Y una tercera característica no menos importante es su carácter de derecho fundamental continente. Esto es, un derecho fundamental que en su interior contiene a su vez otros derechos fundamentales. Por ello, en muchos de los programas de Tribuna Constitucional, que pueden ubicarlo en nuestro playlist, vamos a encontrar que la Constitución peruana de 1993 es una constitución que ha tenido una redacción imperfecta, porque en el artículo 139, inciso tercero, reconoce el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero al mismo tiempo, en ese mismo artículo, en otros incisos, comienza a desarrollar derechos fundamentales que están dentro del debido proceso, como por ejemplo la motivación de las resoluciones. De tal manera que al mencionar solo debido proceso, ya debe entenderse los derechos que contiene. Sin embargo, al no hacerse así, generalmente esto lleva a una serie de vicios. Por ejemplo, cuando se interpone la demanda, señalando que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, se ha vulnerado el derecho de defensa, se ha vulnerado el plazo razonable, cuando en realidad los dos últimos están dentro del primero. Esto de aquí es muy importante, porque nos permitiría presentar una demanda o una denuncia, obviamente con un mejor estándar. Es decir, se ha vulnerado el debido proceso en su manifestación de derecho de defensa y en su manifestación de plazo razonable. Y evidentemente, no solamente mencionarlo, sino desglosarlo, desarrollarlo. Entonces, esta característica de un derecho continente en el cual dentro de él encontramos otros derechos fundamentales igualmente importantes, lo colocan, repito, en la trinidad de los derechos fundamentales de primer orden, al lado de la vida y al lado de la libertad. No necesariamente
porque estén por encima o en demérito de los otros derechos, sino solemos hablar así generalmente por el tema de la urgencia, por el tema de lo que se da en la realidad, sobre todo a nivel procesal general y a nivel del proceso penal en particular. Tercer punto, la clasificación. Como dijimos en el amanecer de esta entrega, cuando nos hablan de debido proceso, inmediatamente comienzan a multiplicarse plazo razonable, motivación de resoluciones, cosa juzgada. Está muy bien, pero ello solamente corresponde a lo que nosotros conocemos bajo la nomenclatura de debido proceso formal. En realidad, generalmente no está en el radar del ciudadano, del abogado, el debido proceso material, que es tan importante como el debido proceso formal. La gran diferencia es que el debido proceso material no se exige necesariamente en un juicio, en un proceso, no. El debido proceso material se exige también en el ámbito de cualquier ejercicio del poder. Es exigible a toda autoridad que tenga una cuota de poder. Por ello está formado por el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. El principio de razonabilidad entendido en una versión, si se quiere, negativa, como la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, que toda norma, toda regulación deba obedecer a un mínimo de razonabilidad, no a una veleidad, no a un momento de efervescencia y mucho menos a una arbitrariedad. Y más bien, el principio de proporcionalidad está orientado al ámbito de la sanción, para que esa sanción no sea una sanción draconiana, desbocada, desmedida, sino sea una sanción que obedezca a un ámbito justamente de equivalencia. Ese es el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad constituyen el denominado debido proceso material. Y repito, no solamente se exige en el seno de un ámbito judicial o de un ámbito procesal o de procedimiento, se exige al Ejecutivo, se exige al Legislativo, se exige a los órganos constitucionales autónomos, cada uno en el ejercicio de sus funciones. Y claro, el otro apartado, la otra división en su clasificación es seguramente la más conocida, el denominado debido proceso formal, que en rigor sería debido proceso procesal, sino que por esa cacofonía viene el tema de formal y pareciera que al ser un debido proceso formal como que pierde fuerza, como que se debilita, como que empalidece. No es así. Lo que ocurre es todo lo contrario. Si tenemos el proceso, repito nuevamente, por mandato constitucional establecido como una garantía, obviamente cada uno de estos 8 derechos fundamentales que lo conforman tienen una importancia superlativa. Repito, 8 derechos fundamentales, a saberse, juez natural, derecho de defensa, derecho de prueba, plazo razonable, motivación de resoluciones, pluralidad de instancia, cosa juzgada y tutela cautelar. Desglosaremos entonces uno a uno estos 8 derechos fundamentales que forman parte del derecho del debido proceso formal. El primero, el derecho al juez natural. El derecho al juez natural en los países de Latinoamérica no deja la sensación que sea un derecho que se cumpla a plenitud, sea por la falta de presupuesto, sea por la falta de jueces especializados o por múltiples razones. Generalmente lo que se da en nuestros países, más que el derecho al juez natural, es al juez predeterminado por la ley. Esto es, no porque tengamos una pretensión de naturaleza constitucional, necesariamente en nuestro caso tenga que aterrizar en un juez constitucional. A veces no lo hay. Y entonces es la ley la que señala ante esa falencia, ante esa ausencia, qué juez es el que debe ser competente. Por ello es muy frecuente en Latinoamérica la existencia de jueces de los denominados jueces mixtos, jueces universales, jueces promiscuos, que vienen a ser o lo que vienen a representar es justamente su capacidad de un conocimiento totalizador, que si bien es cierto no es lo más adecuado, es muchas veces lo que se tiene para brindar una tutela jurisdiccional efectiva de entrada, como se le llama, para diferenciarla de la tutela jurisdiccional efectiva de salida, que viene a ser la ejecución de las resoluciones. Por otro lado, número 2, el derecho de defensa.
Esto de acá viene a ser casi sinónimo de debido proceso. Si a nosotros nos preguntaran, ¿no?, ¿cuál viene a ser una definición o un sinónimo que diéramos al debido proceso? Es justamente el derecho de defensa. Es más, en Latinoamérica hay constituciones que no mencionan con ese nombre derecho al debido proceso. Lo que señalan es el derecho de defensa como un derecho inviolable, irrestricto, infaltable. Y este derecho de defensa puede tener hasta dos tipos de manifestaciones. Una manifestación amplia que se da a lo largo de todo el proceso y una manifestación más bien restringida que es la que se da por la bilateralización, por la contradicción. Y que al decir de Alberto Binder, en el proceso penal, ese derecho de defensa que se le pueden encontrar hasta un contenido de 20 derechos, fundamentalmente los podemos resumir en tres. El derecho, digamos, del investigado, del procesado, del imputado, a que reciba todo el caudal de lo que se le está acusando. En segundo lugar, el mismo derecho que se tiene a poder absolver, al poder responder cada una de esas acusaciones del cual es sujeto. Y por último, y esto viene a ser seguramente el principal respaldo, la razón de ser de un Estado constitucional de derecho, aquello que no es negociable con ningún tipo de política criminal, que viene a ser la presunción de inocencia. Ese es el derecho de defensa. En tercer lugar, el derecho de prueba. La prueba, como no, viene a ser la temática seguramente más repetida, más frecuente en los diversos congresos de derecho procesal, porque es acá donde se decide todo, es aquí donde se apagan todas las luces y se prenden los reflectores en el desarrollo que va a tener. Desde su presentación, su admisibilidad, verificar su pertinencia, su procedencia para terminar en su actuación y por último en su valoración. El derecho de prueba, que tiene una serie de ramificaciones, como por ejemplo la prueba prohibida, que definitivamente viene a ser una de las banderas que tiene el Estado constitucional de derecho, en realidad desde siempre, pero con mayor fuerza en el presente, en el siglo XXI. Cuarto, el derecho al plazo razonable. Este derecho que no aparece ni en la Convención Americana de Derechos Humanos ni en nuestras constituciones generalmente. Por ejemplo, no aparece en la Constitución peruana. Es lo que se denomina un derecho fundamental implícito. Esto es, que se deriva, que se desglosa de un derecho fundamental explícito, como viene a ser el derecho fundamental al debido proceso. Este derecho al plazo razonable causó siempre una serie de interrogantes. Se pensó que se podía dar una duración mínima, un semestre, un año a los procesos, hasta que se determinó que eso era imposible, que se tenía que dar en cada caso en concreto, dependiendo fundamentalmente de tres factores. El primero, de la complejidad de cada asunto. No es lo mismo resolver un conflicto entre particulares que resolver, digamos, una acumulación, severa. O no es lo mismo que los medios probatorios los podamos encontrar en la brevedad del caso a que se presenten medios probatorios de acontecimientos que se han dado hace algunos lustros. La complejidad. En segundo lugar, para medir si hay un respeto o no hay un respeto al plazo razonable, está la actuación de las partes. Tiene que haber una actuación diligente por parte del tribunal, pero también tiene que haber una actuación de buena fe, una actuación regular, una actuación sin temeridad de parte de, el investigado, el procesado, el acusado. Siempre van a observar ustedes que se va a aterrizar en el proceso penal porque seguramente es donde el derecho de defensa, sobre todo en su manifestación de presunción de inocencia, y es en el plazo razonable donde se sienten los efectos con una mayor severidad. Entonces, de nuevo, para el plazo razonable. Primero, la complejidad del asunto. Segundo, la actuación procesal de las partes. Y en tercer lugar, cómo va a afectar jurídicamente a la persona que está siendo procesada. Midiendo estos tres estándares, se puede determinar entonces si se ha respetado o si se viene respetando o no el plazo razonable como parte del derecho al debido proceso. Número 5. La motivación de las resoluciones. Esta motivación de las resoluciones que alguien podría pensar que se encuentra justamente en el propio origen del derecho. No es así.
La motivación de las resoluciones no llega a tener 2 siglos. Antes los fallos eran fallos por autoridad. Justamente por ello se hablaba desde la antigua Grecia del areópago, del consejo de ancianos. Es decir, la confianza en el fallo era justamente por la confianza a quien lo daba, sea por la experiencia, sea por la reputación que pudiera tener, sea por el prestigio, por la sabiduría, por el conocimiento. Entonces, a partir de allí es que se da. Conforme fue avanzando el derecho y se fueron dando situaciones como las que tenemos con Giordano Bruno, con Galileo Galilei, con Miguel Servet, donde se dan cuenta que la persona podía ser con mucha experiencia, muy conocedora, pero parte, digamos, de su intelecto podía estar gobernado por la intolerancia, comenzó a avanzarse en el Estado de Derecho. Y lo que se quiso es muy bien, si me vas a condenar, dime por qué. O la respuesta a la sociedad, si lo vas a absolver, dime por qué. Y viene la motivación de las resoluciones. Una motivación que ya en anteriores programas, en Tribuna Constitucional y en los diversos cursos en EGACAL, Escuela de Derecho, hemos dicho que tiene que ser una motivación justificada, tanto interna como externamente. Una motivación suficiente, una motivación congruente y cuando se trata de un caso difícil, una motivación cualificada. Entonces, este desarrollo viene a ser el punto número 5, la motivación de las resoluciones. De esta motivación de las resoluciones viene el contenido número 6, la pluralidad de instancias. Porque si la resolución no me favorece, de la misma motivación de las resoluciones, de los mismos fundamentos, tomo yo eso como base y sobre esa base comienzo a construir mis agravios en el ámbito de la pluralidad de instancias, que por las características de la falibilidad humana, porque además hay la posibilidad siempre de una revisión, se garantiza la pluralidad de instancias. Ya en jurisprudencia supranacional y nacional se ha señalado que la pluralidad de instancias queda, vamos a llamarla así, satisfecha solamente con 2 instancias y que la denominada tercera instancia, generalmente para el recurso de casación, es algo que es de naturaleza opcional dependiendo de la política de cada país. Eso al menos es lo que pasa en sede nacional, con una sola excepción, el proceso constitucional. El proceso constitucional en el Perú tiene 3 instancias. Es el mandato de la propia Constitución que no puede restringirse por de ninguna manera, ni tampoco por ningún precedente. Luego ya viene la 7ª, que viene a ser la garantía de la cosa juzgada. La cosa juzgada que desde siempre se nos dijo que era pétrea, que era monolítica, que era inimpugnable, que era inamovible. Generalmente cuando esa cosa juzgada es para los procesos ordinarios, para los procesos judiciales, siempre ha habido, aunque de manera excepcionalísima, pero siempre ha habido la posibilidad de cuestionarla, sea por la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o sea por la demanda de revisión. Y en algunos países, inclusive, como el nuestro, se permite cuestionarlos mediante procesos constitucionales. El amparo contra resoluciones judiciales y el habeas corpus contra resoluciones judiciales. La que sí toma las características verdaderamente de una cosa juzgada, como era señalada, es decir, ya casi con características de santidad, viene a ser la cosa juzgada constitucional. Esto en los países donde la última palabra, en el ámbito jurisdiccional, la última palabra la tienen órganos que tienen una competencia constitucional. Llámese tribunales constitucionales, llámese cortes constitucionales, llámese cortes supremas en el ámbito constitucional, llámese supremos tribunales federales en lo constitucional. A ello viene la cosa juzgada. Y por último, número 8, la tutela cautelar. Y aquí quisiera hacer un pequeño pie de página para poder realizar una suerte de aclaración o esclarecimiento, ¿no? En uno ya de los programas de Tribuna Constitucional y en los diversos cursos de Derecho Procesal en EGACAL, Escuela de Derecho, hemos señalado que se llama así, se llama tutela cautelar, pero que de ninguna manera es un proceso. No podría ser un proceso dentro del derecho del debido proceso. Además, como hemos señalado en su momento, hay una marcada diferencia entre lo que viene a ser un proceso y lo que viene a ser la tutela cautelar.
Ambos que tienen de común son formas de tutela. Pero mientras el proceso tiene autonomía, la cautela no tiene autonomía. Está unida por un cordón umbilical al proceso principal. Mientras el proceso se garantiza como tal por la bilateralización, en el caso de la tutela cautelar es unilateral, como se señalaba desde siempre, in audita altera partes, sin que escuche la otra parte. En tercer lugar, en un proceso todo se desarrolla o todo se decide mediante la actuación de la prueba. Con la tutela cautelar no. La tutela cautelar basta con la verosimilitud del derecho invocado. Por ello, a partir de ahí se deriva la cuarta y última diferencia, que un proceso puede terminar con una decisión de fondo, inclusive teniendo la calidad de cosa juzgada, cosa que definitivamente no puede ocurrir con una tutela cautelar. Y ahí están, son los ocho derechos fundamentales que están contenidos dentro del denominado derecho al debido proceso formal, que si sumamos al debido proceso material con razonabilidad y proporcionalidad, tenemos al final un contenido de una decena, ¿no? De una decena de derechos, de garantías, principios, todos se suman para el contenido al derecho al debido proceso. A propósito, muchas veces nos dicen, ¿y dónde ingresa el ne bis in idem? ¿No? ¿Y dónde ingresa el tema de la presunción de inocencia? ¿No? Todas las denominaciones que puedan darse son manifestaciones de lo que ya hemos señalado. El ne bis in idem se soporta en la cosa juzgada, la presunción de inocencia en el derecho de defensa. De tal manera que allí está el contenido completo de este derecho fundamental al debido proceso, que no tiene el ánimo de ser numerus clausus, pero que definitivamente asoma como los derechos fundamentales y principios que son perfectamente advertibles. Y por último, lo que señalábamos, ¿no? La reflexión. ¿Cuál es el alcance del debido proceso? ¿Por qué tanta dedicación, tanto tiempo, tantos congresos, tanta literatura, tantos espacios dedicados al debido proceso? Porque muchas veces, y estamos hablando ya entrada la tercera década del siglo XXI, todavía existe una suerte de confusión acerca del debido proceso. Y es que, claro, muchas veces con intenciones, con intenciones muy bien urdidas, finalmente se termina confundiendo qué es el debido proceso. Se piensa que el proceso es un método de investigación, se piensa que el proceso es una forma de política criminal y no es así. Desde el momento que el título quinto de la Constitución Política del Perú se titula de las garantías constitucionales y menciona en las garantías constitucionales el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Es decir, cuando habla de garantía, todas las garantías son proceso. Quiere decir que acá hemos optado el proceso como garantía. Y esto no está en debate, no es un tema de opinión, ni es un tema que alguien pueda decir, no, pero qué intolerancia. No, es todo lo contrario. Es el mandato constitucional. Y alguien por ahí diría, pero ese es el debido proceso o el proceso entendido como garantía en el ámbito constitucional nada más. No, es que no puede haber una falta de sintonía entre lo que dice el texto constitucional y lo que dice la norma legal. Es decir, si la Constitución señala el proceso como garantía, no puede ser que los procesos ordinarios, el civil, el penal, el laboral, no lo sean. Porque justamente todo el ordenamiento, todo el basamento, que a veces todo el edificio que hasta llega a ser una torre de Babel, se construye sobre el ámbito constitucional. De allí la importancia del debido proceso, de allí la importancia de la igualdad de armas, de ahí la importancia de la imparcialidad del juez y de ahí la importancia de respetar, sobre todo cuando los estándares de exigencia son tan elevados para la presunción de inocencia, es decir, para la protección de los ciudadanos, que tenga sentido decir que estamos en un Estado constitucional de derecho. Esperemos que estos minutos dedicados al ámbito del debido proceso nos permitan tener un escenario
de un verdadero debido proceso, un auténtico debido proceso, de acuerdo a los cánones y a los estándares establecidos en la Constitución. ¿Qué ejemplo de los procesos desarrollados a Sócrates, a Jesucristo, a Juana de Arco, a Giordano Bruno, a Miguel Servet, a Galileo Galilei, finalmente los mismos juicios de Nuremberg, finalmente sean estaciones donde hemos podido advertir los errores y hacer un debido proceso, con la legalidad y la humanidad en un maridaje inescindible? Muchísimas gracias y los invitamos a los diferentes cursos de EGACAL, Escuela de Derecho, donde tocamos estos y otros temas. Un fuerte abrazo a todos.